Seguimos en Café y Té, hablamos ahora con nuestra experta. Ella no solamente es experta en la comunidad china, en todo lo que tiene que ver con Asia, sino que también le gusta investigar todo lo que sea la sociedad. Y el otro día hablamos de sociedades matriarcales y hoy vamos a hablar de sociedades patriarcales, que prácticamente son la mayoría de las que existen en nuestro mundo, en todo el mundo. Rebeca Parra, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, tú ya es que te encanta investigar todo lo que tiene que ver con la sociedad, con las culturas, ¿no? Sí. En general. Sí. Vamos a hablar hoy de las sociedades patriarcales. Prácticamente son todas, porque nosotros mismos en España vivimos en un tipo de sociedad patriarcal. Y si hablamos de diferentes etnias, como por ejemplo la gitana, más todavía, ¿no? ¿Hay más patriarcado todavía o no? Claro. ¿O me estoy equivocando? Sí, bueno, hay grupos en los que se nota más que en otras, pero todos estamos bajo un patriarcado, ¿no? Y de lo que se trata hoy es de que veamos cómo en algunas sociedades se ve muy evidente el efecto que produce el patriarcado sobre las mujeres y en otras sociedades se ve más sutilmente, no se nota tanto, ¿no? Aquí en nuestro país, en España, por la parte que nos compete, estamos en un patriarcado. Sí. Porque el hombre sigue siendo el cabeza de familia, de hecho se pone el primer apellido, ya se puede cambiar lo de los apellidos. Siempre es padre y madre, menos mal que ya somos el AMPA y no la APA, ¿te acuerdas? Cuando la Asociación de Padres de Alumnos ha ido cambiando, pero hay otras, como por ejemplo la islámica, ¿no? Ahí está claramente, ¿no? Como el hombre es el centro del universo. Sí, sí, sí. Lo vamos a ver ahora que hemos traído fotos para que veamos ejemplos de todo lo contrario que veíamos el otro día. El otro día hablábamos de los matriarcados, donde la mujer tenía el poder en la sociedad y lo ejercía de una manera no coercitiva, es decir, no ejerciendo presión sobre el otro sexo, y vamos a ver cómo en las sociedades patriarcales es completamente lo opuesto. Ellos sí ejercen su dominación, presión sobre el sexo femenino, ¿no? Claro. Entonces, habíamos empezado por China el otro día y a mí me gustaría decir que sí, la sociedad que vimos el otro día en China, la Mosuo, es un ejemplo muy llamativo, pero no es para nada representativo de lo que pasa en China, porque China es un sitio donde nacer mujer no es precisamente una bendición. No, de hecho, si en una familia hay más de una mujer, rápidamente va porque a la adopción, ¿no? Porque no se puede meter más de un hijo en China o dos, ¿no? Sí, sí. El problema que tienen en China es, bueno, por la sociedad esta que tienen de control de natalidad, solamente pueden tener un hijo como máximo. Bueno, hay unas excepciones para tener más, pero es cuestión todo de dinero. Si solo puedes tener un hijo, quieres tener un hijo varón. ¿Por qué? Porque cuando crezca tu hijo, cuando él se case, su mujer va a venir a vivir a la casa de él y de sus padres. Con lo cual, si solo tienes un hijo, tienes una hija, esa hija se va a ir y cuando vosotros seáis mayores no van a tener a nadie que les cuide, ¿no? Entonces, en China, que es un país donde nacer mujer no es algo muy positivo, vamos a empezar por ahí y vamos a ver ejemplos de lo que se llama cosificación de la mujer, que es una cosa que se produce en las sociedades patriarcales, que es hacer de la mujer como si fuera un objeto que no... Ellos deciden más o menos cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse, si tiene que estar gorda, si tiene que estar delgada, si tiene que tener los pies de una manera o de otra, ¿no? Entonces vamos a empezar por un ejemplo que hay en China, claro, que no sé si conocemos todos, que era lo que llamaban pies de loto. Antes ellos creían, esto viene del siglo X, que bueno, con las bailarinas que pertenecían a la burguesía, pues era como, quedaba como pertenecer a la clase alta, ¿no? Tener unos pies pequeñitos porque se suponía que estabas practicando baile. Entonces empezaron con esa tradición y empezaron a vendar los pies de manera que terminaran con esta forma, ¿no? que tienen, que muchas de nosotras cuando salimos por ahí con zapatos de tacón y estamos muchas horas con los zapatos puestos, terminamos con los pies muy doloridos. Bueno, mire, vemos el tamaño de las cajas, o sea, esto es una verdadera tortura china, nunca mejor dicho.
quedan así, ¿sabes? Quedan así los pies. Así les quedaban. Entonces, bueno, con esto no pueden hacer, bueno, prácticamente nada. Por eso era un símbolo de riqueza, porque solamente las mujeres que pertenecieran a una clase elevada podían permitirse el que se les vendaran los pies así ya desde niñas, ¿no? Claro, porque ellas no tenían por qué hacer nada. No tenían que hacer tareas domésticas, no iban a tener que ser sirvientas en el futuro, no iban a tener que hacer nada, porque con estos pies así andas mal, no puedes hacer prácticamente nada. Es que no guardas nada de equilibrio, nada. No puedes hacer nada. Con lo cual era un signo de clase alta. Muchas mujeres de clase baja, muchas familias lo que hacían era vendar los pies a la primogénita, con la intención de que a lo mejor pudiera ascender de clase en el futuro, ¿no? Por tener unos pies bonitos. Con esa idea, ¿verdad? Sí. Entonces, si pasamos... Otro ejemplo de cómo termina perjudicada la mujer en estas sociedades patriarcales en las que parece que somos lo segundo. Lo primero es el hombre y lo segundo es la mujer. Es las viudas en la India. Ser mujer en la India es una desgracia, como en China, como en muchos países. Pero es que si además eres viuda, pasas a ser como un muerto viviente, porque el ser viuda es símbolo de mal augurio. Entonces, lo que les hacen es, les rapan el pelo, en el momento en el que se quedan viudas, les rapan el pelo, les quitan todas sus ropas, no pueden llevar joyas, tienen que ir siempre vestidas de blanco y solamente tienen 3 opciones. Una, o se casan con el hijo pequeño del marido, o se matan, se prenden fuego en la pira donde prenden fuego al marido cuando está muerto, o practican la mendicidad para el resto de su vida. Allí ni se las mira una persona, o sea, alguien que no sea viuda prácticamente ni las toca, porque es como sus hijos las abandonan, o sea, no sí, pasan... Es como si tuviese gafe, ¿no? Como sí, es una cosa de mala suerte. Entonces, otra vez más, asociado a la mujer. Esto no les pasa a los hombres. Él se queda viudo, no tiene ningún problema. Ahora, si se queda viuda ella, qué mala suerte trae esta mujer, que por su culpa se murió el marido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, otro ejemplo más. Tenemos más imágenes de cómo se ve claramente la cosificación de la mujer, de la que hablamos. Estas son las mujeres jirafa, que es una etnia tibeto-birmana. Lo que pasa que en los años 90 tuvieron que exiliarse al norte de Tailandia, con lo cual no pertenecen ni a Birmania ni a Tailandia, viven como expatriados. En terreno de nadie. En terreno de nadie. Entonces, ellos ahora mismo, por su tradición, a ellos les parecería que era como atractivo el cuello porque era como alargado como los dragones, ¿no? Como las jirafas. Efectivamente, les parecía algo bello, un cuello estilizado, y empezaron a hacerlo con las mujeres, no con los hombres, con las mujeres. Entonces, ¿qué tiene esto de malo? Que evidentemente, o sea, esto lo llevan toda la vida, desde los 5 años empiezan a ponerles aros, y lo que tiene de malo es que si, por ejemplo, ellas cometen adulterio o hacen alguna cosa, les quitan los aros y se desnucan, o sea, esa mujer muere. Claro, porque les hace falta esa sujeción. No pueden, sin esos aros no pueden vivir, se mueren, se ahogarían. Entonces, es un yugo físico, y no solamente mental, sino que también físico. ¿Qué problema hay con las mujeres jirafa? Esta tradición se había medio extinguido porque no la llevaban prácticamente a la práctica ya. Cuando ellos fueron refugiados en Tailandia, no tenían ningún medio para vivir, se dieron cuenta de que atraían al turismo y podían ganar dinero con las fotos que recibían de los turistas, y comenzaron a retomar la tradición y volvieron a poner anillos a las niñas cuando ya lo habían dejado de hacer. Y a los niños no, claro. A los niños no. A los niños no, esto es algo que solamente les pasa a las mujeres. A las mujeres. Lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado cuando viajamos, hacer un turismo responsable, porque, por ejemplo, yo cuando estuve en Tailandia, yo estuve cerca de estas tribus, en el norte de, bueno, esto es en Chiang Mai, en un poblado cerca de Chiang Mai, y yo no fui a verlas, porque yo sé
que fomentar ese turismo hace que más y más niñas siga vayan a... Claro, efectivamente, que esta práctica siga, porque se había prácticamente extinguido. Entonces, las consecuencias del turismo en las culturas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿vale? Pero Cuando también viajamos. hemos visto en alguna tribu africana ese tema. Vamos a lo verlo que ahora. Lo que veíamos ahora es que también esto no solamente sucede allí en Tailandia, sino que también hay algunas tribus en África que también lo llevan, ¿no? Pero en África he traído otros ejemplos que tenemos aquí a continuación, que son quizás más llamativos. Tenemos estas mujeres, son de la tribu Amer, bueno, con H. Desde los 10 años empiezan a recibir latigazos. Sí. ¿Por qué? Porque esto es una muestra de valentía y de fuerza. Entonces, del hombre, ¿no? No, es una muestra hacia el hombre de que ellas son valientes. O sea, ellas no se van a poder casar el día de mañana si no tienen latigazos en su cuerpo, porque es la manera que tienen de demostrar que son mujeres que son fuertes y que tienen capacidad de aguante, ¿no? Entonces aquí se ve el ritual en el que, bueno, es un ritual que se llama Ukulibula, que es el salto de toros, que es como un paso de la pubertad a la edad madura, en el que los hombres lo que tienen que hacer es saltar un montón de toros en fila, que los rodean así, los saltan en fila, para atrás y para adelante, y las mujeres lo que hacen en ese ritual durante 3 días están constantemente saliendo a exponerse, a ser latigadas, para que los hombres vean que ellas son suficientemente maduras, ¿no? Y además, todo esto que estamos viendo, bueno, es increíble. Sí. Para ellas es algo normal. No es que sea algo normal, sino que, aparte de que sea normal, es que si no lo aceptan, no tienen otra opción que aceptarlo, porque su familia las va a repudiar. Ellas desde los 10 años empiezan a recibir latigazos, o sea, no es cuestión de que lo puedas aceptar o no lo vas a aceptar, es que el latigazo lo vas a recibir, ¿sabes? Y lo que tienen que hacer es no quejarse, no llorar, no tal. Por eso empiezan a hacerlo desde los 10 años, para que cuando llegan al rito ese, que lo hacen de manera expuesta, ellas lo reciban sin muestra de dolor. Claro. Por eso las empiezan a latigar desde jóvenes, ¿no? Tenemos más ejemplos. Se me pone la piel de gallina, Rebeca, sí. ¿eh? Tenemos más ejemplos. Estas son la tribu Mursi en Etiopía. Para mí, estas son cosas que son muy gráficas para que veamos la cosificación de la mujer, ¿vale? O sea, yo todas estas imágenes las traigo para que veamos gráficamente la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Aquí, supuestamente, fue en un principio pues para afearlas, para evitar violaciones de otras tribus. Empezaron a les hacían una incisión aquí bajo el labio inferior, una incisión, les rompían los 4 dientes de abajo para poder insertar estos platos, y entonces meten este plato, que ellas van haciendo los platos a lo largo de su vida, ¿no? Cuando está sin el plato, esto queda así. Entonces, esto evidentemente es una muestra más de cómo el hombre decide cuál es el canon de belleza que tiene que llevar la mujer. Evidentemente ellas ahora, probablemente si tú les preguntas, ellas lo dicen que lo hacen porque se ven más guapas, porque es que si no tienen el labio así, no se van a casar, con lo cual ellas quieren hacerlo. Si tú les preguntas ahora, ellas dicen que quieren hacerlo, como si tú nos preguntas a nosotras si yo quiero llevar tacones. No, yo los llevo porque quiero, los llevo porque a mí me han educado, que estoy más guapa, más estilizada, ¿sabes? Los pendientes. Efectivamente. ¿Qué niña hoy en día en nuestra sociedad nace y se le pregunta cuando tiene edad si quiere llevar pendientes o no? Desde pequeñita ya llevan claro, ya se le hace el agujerito, claro, ¿no? Ya se les hace, efectivamente. Pues esto es lo mismo, no se les da opción a pensar. Entonces, ejemplos como este tenemos muchos, bueno, no solamente en África, esto también se hace en otras tribus, en América del Sur y bueno, en diferentes países. Pero hay otros ejemplos que no he traído imágenes. Ahora vamos a lo del engorde. Bueno, por ejemplo, el engorde de estas granjas de engorde que hay en Mauritania. Esto, ¿cómo te digo? El canon de belleza en Mauritania es la gordura. Entonces, para que estén gordas,
empiezan a criarlas desde los 9 años, les dan esta dieta, en la que una dieta normal son 3.000 calorías y allí les dan 16.000 calorías. Desde niñas empiezan a darles leche, les cogen los pies con unos palos y las manos, que se ve en la foto siguiente, y las tienen así prendidas para obligarlas a comer. Si no comen, les apretan, de manera que están así, se tiran así horas para estar el día entero comiendo, son forzadas a comer. Si vomitan, les obligan a comer su propio vómito para estar gordas. ¿Por qué? Porque el canon de belleza en Mauritania es la gordura, como vemos Vamos en fotos, a ver la siguientes fotos. Ahí, cómo la obliga a cómo comer. se las obliga a comer. Y vamos a ver el canon de belleza ahora en una siguiente foto que tenemos. Y cómo... Sí, bueno, la tenemos. Sí, la tenemos. Sí, ahí. La tenemos. Bueno, se ve cómo es, ¿no ves? Como la obesidad que tienen, ¿no? Entonces, como esto, hay muchos otros ejemplos que no he traído imágenes de temas por ejemplo... Del patriarcado. De cómo se puede ver, cómo se puede ver. Por ejemplo, hay cosas como planchado de... Bueno, esto sigue siendo imágenes de lo de la obesidad en Mauritania. Por ejemplo, cosas como planchado de pechos en Camerún. A las mujeres se les aplastan los pechos desde niñas para evitar violaciones, porque Camerún es un país donde hay tantas violaciones que las familias lo que hacen es modificar el cuerpo de las mujeres para que no sean atractivas. Para no ser atractivas, para evitar las violaciones. No traje imágenes de planchado de pechos porque es muy desagradable, no traje imágenes de ablaciones ni mutilaciones genitales porque es muy desagradable, pero sí que he traído datos, ¿vale? Porque debemos de saber que en el mundo unos 150 millones de mujeres han sufrido mutilación genital. 150 millones de mujeres, ¿vale? Se dice pronto. Se dice pronto. En Egipto, por ejemplo, el 91% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido mutiladas. En Somalia es el 98%, en Sierra Leona el 88%, o sea, nosotras estaríamos mutiladas. Mutiladas de vivir allí. ¿Vale? Los genitales. ¿Esto qué supone? Ellos lo hacen para evitar que la mujer tenga deseo sexual, porque como no va a sentir placer a la hora de tener relaciones sexuales, evitan que quiera cometer infidelidad con otros hombres. Claro, porque eso no le causa placer. No le causa placer, pero ¿qué supone? Supone una violación constante cada vez que tienen que tener relaciones con sus maridos, al no tener placer, sufren. Eso es dolor, porque no hay lubricación, entonces es dolor, con lo cual están sometidas. Es una violación constante, o sea, no solamente se les priva del placer, sino que se les obliga a sentir dolor el resto de su vida. Rebeca, no tenemos más tiempo, vale, porque tenemos tantas cosas que contar. Vale, entonces, que quiero... Vamos, lo que quiero, hay muchos ejemplos más, ¿no? De cómo burkas, en fin, todo. Pero yo lo que quiero es que vengamos a Occidente, ¿vale? Solamente un minuto para que veamos cómo es el efecto del patriarcado en Occidente. Esta imagen me parece muy gráfica, ¿sabes? La mujer calla, se las enseña a ver, oír y callar, ¿no? Desde pequeñas. No, ni siquiera ver. Bueno, sí. Ni ver, ni oír, ni callar. Ni hablar. En la siguiente imagen vemos cómo a nosotras, de la misma manera que en Mauritania se les cebaba y se las obligaba para estar gordas, a nosotras muy sutilmente, ¿vale? Porque no es lo mismo, se nos impone un canon de belleza que tenemos que seguir. Y nosotras vivimos constantemente a dieta, constantemente preocupadas de nuestra figura. Ellos no. ¿Tú los ves a ellos muy preocupados de su figura? Si tienen unas barrigas cerveceras que se mueren. Algunos que hago por correr y eso sí. Entonces, se nos educa desde niñas, enséñala desde niña a proteger sus manos, o sea, a cómo tenemos que cuidar a nuestros maridos, arregla tu casa, cómo tenemos que comportarnos con ellos, ¿no? Entonces, hazlo sentir a sus anchas, todo esto son imágenes antiguas, ¿no? De anuncios más antiguos, pero esto es la educación en la que se han criado millones de mujeres y que nos lo han transmitido a nosotras, que se siguen criando y nosotras seguimos educando de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la única solución desde mi punto de vista? Este término de sororidad no es más que hermandad entre mujeres, ¿vale? Que seamos nosotras, tenemos que hacernos responsables de cambiar esta manera que nos han metido de ver al resto de las mujeres como enemigas, como rivales.
Y nosotras, como he puesto aquí en esta última diapositiva, tenemos que aprender a ver que las demás mujeres son tus compañeras, no son tus rivales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos entre nosotras, si no nos ayudamos entre nosotras a cambiar este chip, que muy sutilmente, porque esto no dejan de ser estos aros que llevan las mujeres, lo que pasa que son aros mucho más sutiles. Nosotras no los notamos, vemos... Porque es algo más que físico, es mental. Porque es un maltrato psicológico. Claro, no. Y cuando uno está metido en su cultura, por ejemplo, ellas, las que llevan el labio así, ellas verán bien llevar el labio así. Y a nosotras nos llama la atención, ¿entiendes? Nosotras, como estamos dentro de la cultura, no lo percibimos. Pero esto no deja de ser un yugo igual de opresor que los aros del cuello de las mujeres jirafa. El mensaje es mujeres unidas, compañeras y no rivales. Efectivamente, el mensaje es que la única manera que tenemos de modificar esto es que nosotras nos ayudemos unas a otras, ¿sabes? No hagamos lo que como se nos ha educado, ¿no? Para criticar comportamientos pues que los hombres hacen y lo hace una mujer y es completamente, uff, mira lo que hizo esta, ¿cómo que lo que hizo esta? Lo que hizo el otro, lo mismo, claro, hizo lo mismo. En todo. ¿Vale? Pongo ejemplos ahora y me vienen ejemplos a la cabeza que siempre que ocurre algo en un matrimonio que por lo que sea él o ella es infiel, la que paga siempre es ella, ella ha sido siempre la mala. Sí. Siempre. Sí. Por lo tanto, bueno, pues hay que mirarse un poquito para adentro. Efectivamente. Y uniros más, que nos unamos más. Que nos unamos más, y como dice Eva Gálvez, por ejemplo, que somos lobas de la misma manada, ¿sabes? Y nosotras, entre las lobas, las mujeres fuertes, lo demuestran haciendo brillar a otras mujeres a su alrededor, o sea, no apagando su luz, sino tú tienes una mujer fuerte al lado, pues como eres tú, como es Eva, como yo creo que yo puedo ser, jolines, vamos a hacernos brillar entre todas, no vamos a ensombrecer a nadie, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos que hacer. Pues Rebeca, me ha encantado el programa de hoy, el mensaje que hemos dejado sobre todo, y bueno, creo que con los años y los siglos llegaremos a lo que queremos. Yo creo que sí. Eso espero. Solo quiero decir una frase para terminar, sí. Y es que es una frase de Goethe que decía algo así como que nadie es más esclavo que el que falsamente o la que falsamente cree que es libre. Uf, qué bueno. Me deja que pensar, ¿eh? Una pausa y enseguida volvemos. Gracias, Rebeca. Gracias a ti.